Asambleísta nacional Adriana García señaló que el impuesto a la renta al sector más sensible provoca una carga incierta. La carga tributaria es excesiva, dijo. Han tenido que incrementar precios, lo que afecta al consumidor final. Dijo que se necesita un esquema tributario adecuado que ayude a mantener precios bajos y la actividad económica sea dinámica. En la intervención número 11 escuchamos a la asambleísta María Teresa Pasquel. En este periodo extraordinario en el que estamos, poner nuestro aporte y nuestro grano de arena para que todo este proyecto económico tenga éxito y podamos ayudar para que el país mejore en todos sus aspectos y sobre todo en beneficio de quienes confiaron en nosotros y están afuera, viviendo el día a día de la lucha de sus trabajos y de sus actividades, y quienes esperan que seamos nosotros los que impulsemos y apoyemos esta ley económica urgente en beneficio de las grandes mayorías. Es una obligación personal exponer observaciones pertinentes sobre algunos artículos de la ley económica urgente, como son los artículos 5, 14 y 23, además de considerar también un análisis mayor en las zonas francas para evitar que haya evasión de impuestos de los ecuatorianos y que realmente sea para empresas extranjeras que vengan a dar ingresos al país. Me referiré a los artículos 5. Había pedido, por favor, si puedan tal vez poner en la pantalla como para una guía de los artículos que yo consideraría que pediría en forma especial que cuando se vote sobre algún artículo se pueda leer previamente sobre qué estamos votando, como pasó en la votación anterior, en la que muchas veces no se tiene claridad sobre qué artículo es y necesitamos tener esa información clara porque es una responsabilidad nuestra que estamos votando sobre algo, que debemos tener claridad y que sea leído el artículo por el que se vota a favor o en contra. Pediría como una petición especial, señor presidente y señor secretario. Considero que es importante leer el artículo sobre el que se vota o no se vota. Bueno, en este caso, pues yo había pedido, por favor, ahí si es que pueden pasar sobre una referencia general sobre los artículos a los que me voy a referir. El 5, el 14, el 23 y unas disposiciones generales, la primera disposición general y dos transitorias. Espero no demorarme mucho, voy a hacer un resumen. El artículo 5 tiene relación a las plazas de trabajo para jóvenes de 18 a 29 años de edad, así como para personas obligadas a pagar pensiones alimenticias, y tendrán la deducción del 50%, y para los estudiantes que vienen de universidades, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes, conservatorios superiores o de instituciones educativas públicas, municipales y fiscomisionales. Mi aporte es el siguiente. Si bien esta norma busca incentivar nuevas plazas de trabajo, existe discriminación sobre los aspectos que tenemos. Uno, el incentivo para universidades privadas es del 50% y para universidades públicas del 75%. Me uno a la observación de uno de los compañeros asambleístas en que la realidad es que muchos padres de familias, así como los mismos estudiantes, se endeudaron para acceder a los estudios. No siempre quienes han estado en universidades privadas tienen un ingreso y una seguridad económica. Muchas veces lo hacen con grandes esfuerzos y sacrificios. El hecho de distinguir o diferenciar a quienes estudiaron en diferentes instituciones públicas o privadas no cabe, ya que la aplicación de las leyes son generales para todos y adicionalmente la misma ley conoce sobre la realidad de dichos estudiantes de universidades privadas a tal punto que en su mismo artículo establece la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones pendientes de pago relacionadas con créditos educativos otorgados por instituciones públicas o por el anterior Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IESE. Hay muchos estudiantes y muchos padres de familia que tienen esa deuda y que ha sido muchas veces para que puedan tener un mayor nivel de educación. Otro aspecto que yo considero que es importante, se habla mucho de la oportunidad para que los jóvenes entren a trabajar, los estudiantes tengan oportunidades de trabajo, como incluso ha habido en algunos planes
en algunos planes de candidaturas presidenciales que se habló justamente de la oportunidad de dar trabajo a los estudiantes. Si bien es importantísimo también considerar a las personas de más de 45 años, solo hablamos de los jóvenes y de los estudiantes. Sin embargo, si damos oportunidad solo a los jóvenes para opciones de trabajo, puede pasar que las empresas empiecen a despedir a personas de más de 40, 45, 50 años con el fin de obtener ese beneficio para los jóvenes. No es un secreto que las personas mayores de 45 años tienen serios problemas de acceder a una plaza laboral cuando han perdido sus trabajos. Si bien actualmente hay un 14.7% de desempleo entre personas de 40 a 60 años, sin embargo, el momento que dejan de trabajar, para esas personas es muy difícil conseguir nuevamente una oportunidad de trabajo y les dificulta terminar su carrera laboral que le lleva a los 60 o 65 años a tener la oportunidad de acceder al reconocimiento por su labor, que es su jubilación, con su jubilación patronal o del IES. Por lo tanto, no podemos olvidarnos del punto de vista de la seguridad social cuando una persona se ha encontrado aportando y le quedan pocas aportaciones para acceder a la jubilación, sea patronal o del IES, como mencioné. La ley se olvida de aquellos trabajadores que se encuentran en esa situación y yo considero que es muy importante también considerar a ese grupo social que cuando pierde un trabajo no tiene oportunidades de volver a trabajar. No estamos en contra de la generación de plazas de empleo para jóvenes, estamos a favor de esto como fiel creyente de que nuestros jóvenes son el presente de la nación y que ellos también pueden sacar adelante como es menester la realidad del país, pero también es una realidad que las personas mayores de 45 años que están bajo la ley deben tener la oportunidad de tener esta seguridad de no perder un empleo y tener que salir luego a buscar oportunidades informales de trabajo. Demos la oportunidad para que las personas cumplan su ciclo laboral y puedan tener una jubilación digna y una pensión digna luego de haber terminado su jornada, su vida de trabajo. Eso en relación al artículo 5. En relación al artículo 14, que tiene que ver con la devolución del IVA pagado para proyectos inmobiliarios a sociedades que hubiesen pagado el IVA de las adquisiciones locales o importaciones de bienes y servicios para la construcción y proyectos inmobiliarios que tienen el derecho a la devolución sin intereses en un plazo no mayor de 90 días. Respecto a este punto, mi participación es que en la actualidad la Ley de Régimen Tributario establece un artículo innumerado después del artículo 72, una devolución del IVA pagado en las adquisiciones de bienes y servicios, en el desarrollo de proyectos de construcción, pero para viviendas de interés social. Ahí está la clave, que los proyectos inmobiliarios tienen que ser con un interés social. Cuando se estableció la devolución del IVA, esta norma tenía un fin social, pues se encontraba focalizada en el apoyo a un grupo de atención prioritaria. Bajo el proyecto de esta ley, estamos aprobando una herramienta que puede beneficiar y amparar a un grupo de constructores de extraordinarias urbanizaciones que no están destinadas a un desarrollo colectivo. Es decir, será el Estado quien dé beneficios e incentivos a fin que dichos grupos puedan fomentar una mayor brecha, sin solicitar a cambio ni siquiera respaldo sobre la afiliación al IES de sus empleados o elevar al mínimo valor de los contribuyentes del sector inmobiliario que deben tributar sobre sus ingresos, ya que actualmente el 1.4 se demuestra claramente que existiría un decremento de la recaudación efectiva. Bajo la Constitución de la República somos un Estado de economía popular y solidaria y por tanto los proyectos inmobiliarios deben enfocarse principalmente a la clase baja y media del Ecuador, porque ya es hora de que atendamos a esos sectores prioritarios que tanto esperan la atención y el apoyo desde nuestro puesto en la Asamblea. Respecto al artículo 23, que tiene que ver sobre los bonos del Estado y certificados de depósito de entidades públicas,
sin perjuicio de la prohibición dispuesta en el artículo 56 y del artículo no numerado a continuación de este, todas las tenencias existentes en poder del Banco Central del Ecuador de bonos del Estado, certificados de depósito y demás títulos emitidos por entidades públicas en el momento de entrada en vigor de la ley serán mantenidas hasta su vencimiento. Por una única ocasión, todas las obligaciones de deuda pública que actualmente mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco Central de manera directa y a través de las entidades financieras públicas podrán ser reperfiladas en función de un cronograma de amortización que responda a las disponibilidades de recursos del presupuesto general del Estado y el perfil de vencimientos de la deuda pública hasta un plazo de 30 años. Para dicho efecto, se podrá suscribir un convenio de pago entre las partes. El Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas acordarán los términos y condiciones financieras especificadas para el convenio de pago entre las partes. Asambleísta, le ruego concluir porque tiene 11 minutos ya, por favor. Le ruego concluir. Termino con esto, señor presidente. Respecto a esto, el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo no tiene concordancia entre su nombre y el articulado. Me asombra sobremanera este artículo, pues da paso a que el Ejecutivo pueda utilizar los fondos de reserva del Banco Central con el concepto de reperfilación e indicando una tabla de amortización de hasta 30 años. Colegas asambleístas, la Ley de Eficiencia Económica debe recuperar el dinero de los contribuyentes que adeudan al Servicio de Rentas Internas. Desde ahí podemos recuperar el dinero. De aprobarse este articulado de la magnitud que estaría poniendo en riesgo el sistema de dolarización, que como todos sabemos esos recursos son de terceros, que solo los administra el Banco Central del Ecuador y que deben ser entregados única y exclusivamente a sus depositantes cuando estos son requeridos. El Ejecutivo, bajo el concepto de esta ley, se olvida de la función primordial de cubrir las reservas financieras y todos los pasivos exigibles. Debe entenderse que las reservas corresponden a depositarios de bancos clientes, cooperativas GATS, Banca Pública, CFN y el BIES. Cabe mencionar como dentro de los gobiernos anteriores, los 3 gobiernos anteriores especialmente, le con ruego este mismo concluir, concepto, asambleísta, por favor. decidieron utilizar el dinero del Seguro Social que hasta el día de hoy ha sido una pérdida para el país y el Ministerio de Finanzas Públicas sigue sin responder sobre la eficiencia ante este clamor. Esas son mis observaciones. Yo creo que debemos todavía considerar algunos cambios en la ley urgente porque debemos cuidar el patrimonio y la economía del país para beneficio de todos los ecuatorianos y no solo para ciertos sectores. Gracias.